En medio de esa Bogotá llena de piojos y glamour, surge la idea de hacer una revista gráfica semanal al estilo de las que cautivan el favor de las gentes en las principales capitales europeas y americanas. Dos colombianos cogen unos caballos de Popayán y durante 5 días para llegar a Bogotá a poner un taller de impresión, que es la cuna de cromos. Ahí parten Miguel Santiago Valencia y Abelardo Arboleda. El primer momento es cuando ellos, en un momento de vacas flacas en la impresión, dicen: ¿qué hacemos con estos talleres? Dicen: ¿por qué no hacemos una revista? Y surge la primera revista en Colombia del perfil social, cultural, de ese perfil de irse por las calles de esa Bogotá de 1916. Una publicación donde se registra el movimiento literario, científico, artístico, social y político de la nación colombiana, y donde quede también constancia de lo más notable e interesante que acontezca en los demás pueblos del planeta. Así ofrecía Cromos su ideario en el primer número aparecido el 15 de enero de 1916. Miguel Santiago Valencia, desde París, se encargaba de enviar las crónicas extranjeras y los cuentos tomados en su mayoría de Le Journal. La última moda llegaba con 2 meses de retraso y hacía soñar a damas y señoritos. Abelardo Arboleda se encargaba de lidiar con la tipografía recién traída de Italia. El pintor Corioliano Leudo fue dibujante y caricaturista oficial de la primera etapa de la revista. En la portada inaugural está su novia de entonces, más triste que provocativa para el ojo curtido de hoy en día. La reproducción del dibujo tuvo sus problemas y la cara de doña Mercedes Martín quedó llena de pequeñas burbujas. Cromos ha tenido siempre, digamos, en ciertos sectores, un prejuicio de que es una revista de peluquería, de que es una revista de las reinas, de que es una revista sin casi contenido. Y yo me muero a la pena, pero si se hace como se está haciendo con este documental y con todo alrededor, las investigaciones alrededor de los 100 años que cumple la revista, se darán cuenta de que por allí ha pasado la crema innata del periodismo, de la literatura, del cuento, de la poesía, de todos los que en este país han sido importantes en materia de letras y de cultura. En ese momento Cromos era una gran casa formadora de periodistas. Era una casa en la que podían convivir veteranos del periodismo con muchachos que se iban acercando ahí, pero cuando digo veteranos del periodismo me refiero a emblemas verdaderos del periodismo, ¿no? A figurones gigantescos, siderales, luminosos del periodismo, que ejercían una labor pedagógica impresionante, pero durante los cierres de edición y muy a su manera, ¿no? Hay casos muy famosos pues, de Garavito, por ejemplo, que decían que era muy gruñón y que se comía las cuartillas que no le gustaban de los demás, literalmente, y era su manera de expresar su crítica al trabajo de los muchachos. En ese momento, el contexto en el que yo estuve en Cromos era el de un país que tenía muy pocas revistas. Semana, que era pues indiscutiblemente una revista de opinión y de política, y Cromos, que de alguna manera era una revista sobre todo lo demás. También podía ser de opinión y de política, pero era sobre todo lo demás. Eso incluía reinas de belleza, pero también incluía espacio para hacer unos reportajes gráficos de La Guajira, o un espacio extenso para hacer una crónica sobre algún preso de la modelo que fuera a la vez artesano, yo qué sé, es decir, que habían un montón de temas. Se dio la circunstancia en el 93, algo por el estilo de que el gerente que llegó le encantaba el fútbol. Y entonces yo le proponía muchas cosas de extras fuera de lo de la revista y me decía listo. Entonces, por ejemplo, para el Mundial del 94 hicimos 12 fascículos semanales, cada uno de 32 páginas contando, por ejemplo, toda la historia de los mundiales de fútbol. A mí lo que más me enseñó Cromos en la vida, más allá de deportes y de todo, porque escribía de todo, fue pensar los temas a una semana, que es lo que toca hacer hoy, pensarlos como si fuera a una semana, pero para el día siguiente. Yo creo que Cromos hace parte fundamental de la historia de Colombia. Creo que en el ADN de Colombia está la historia de Cromos también, de sus mejores firmas, de algunos de sus grandes reportajes. Yo creo que cuando uno habla de Cromos habla también, por ejemplo, de Gonzalo Arango,
habla de un montón de historias de periodismo literario que se cocinaron ahí, de gran periodismo que fue capaz de reflejar lo que sucedía en Colombia. Cromos quiere seguir al pie de la letra el consejo de Gabriel García Márquez, que dice que la mejor historia no es la que primero se cuenta, sino la que se cuenta mejor. Y por lo general nosotros no vamos detrás de la chiva, sino podemos demorarnos una semana después de haber pasado en los diarios la noticia y contarla con más detalle. La revista, en cuanto que revista de actualidad, fundamentalmente con una enorme intención de visibilizar gráficamente los acontecimientos nacionales e internacionales, y también de recurrir a dos géneros importantes como eran la crónica y el reportaje, se convirtió en una revista de información muy seductora en términos de lo textual y de lo fotográfico, pero también muy profunda, es decir, jamás dejamos de tener la conciencia de hacer grandes reportajes y grandes crónicas. Señalaban que nosotros teníamos canales directos con la insurgencia, con las FARC también, con el ELN también, pero muy específicamente con el M-19, pues que venía de un proceso de ser noticia importantísima en el 80. Y en el 82, en el momento en que se desgrana pues todo el proceso de paz que finalmente el señor Belisario de Trancur frustra y traiciona. Y eso, que era complicadísimo para la revista, en un contexto comercial de cromos, que lo ponía uno a temblar porque era la decisión entre lo comercial o entre lo informativo, y es que Cromos era copatrocinador del Reinado de Belleza, y la discusión era qué tendría que ser preponderante en términos de portada y en términos del volumen informativo de la revista, si ese compromiso con el Reinado de Belleza o semejantes noticias. Que no se pueden resolver con palabras, sino mediante formas o mediante una educación visual. Yo creo que la mejor definición que ha tenido Cromos es la actualidad ilustrada. Porque eso la dibuja, digamos, de cuerpo completo, de cuerpo entero, y es que fue el primer medio de comunicación impreso en Colombia. Los fotógrafos por naturaleza resultamos de una formación estética, y ahí es donde entran medios como Cromos, que dieron formación a la belleza y a través de ella han contribuido a la sensibilidad del país mediante la belleza. Por el año 1920 empiezan a cambiar los conceptos gráficos de las publicaciones y Cromos no es ajena y también se adhiere al mundo de la fotografía, va llegando poco a poco, todavía no llega, son fotografías retocadas, se retocan a color y empiezan a salir también en sus portadas y en el interior. Esas fotografías son de personas, de lugares emblemáticos de Colombia, de Bogotá, de otras ciudades, y tienen un tinte como idílico, las mujeres, los personajes. Fue el primer medio de comunicación impreso en Colombia que volvió visual la actualidad real, empezando, digamos, en sus principios, donde incluía mucho la ilustración. Por Cromos han pasado, diría que todos los fotógrafos de Colombia hemos pasado por Cromos. En el momento en que empezó a desarrollarse la misma revista, la fotografía tenía un estatus particular en términos artísticos, digamos, no cualquiera era fotógrafo. Fotógrafo era una cualidad muy particular en el medio. La fotografía que construyó Cromos es la fotografía de la buena fotografía, de la fotografía de los maestros, de los grandes maestros. Hay una época en Cromos que visualmente y editorialmente se mantienen como equilibrados los campos. Es con la directora Marian Ponsford,
Marianne Ponsford se preocupaba por la fotografía. Se trajo un editor fotográfico canadiense que se llama Richard Emblin, que era muy cuidadoso de las imágenes, y con él se hicieron unos grandes reportajes gráficos. Entonces fue exquisita visualmente. Estos reportajes gráficos se trataron de mantener y la revista tuvo un momento de auge, que ganaron premios Simón Bolívar y otros premios de fotografía nacional e internacional con estas imágenes. ¿Cómo ha sido la formación básica? Ha sido la parte técnica, la parte sensitiva también, y la parte periodística. Y me llevó también a comprender de que los fotógrafos somos cómplices o somos producto también del entorno o de la realidad en que nos desenvolvemos. El archivo fotográfico de Cromos es uno de los archivos más importantes del país. Son 100 años de historia que hay ahí, pero en 1948, con el Bogotazo, se quemó parte de la historia gráfica que tenía almacenada la revista, y luego en otro momento también tuvo otro percance. Pero está cuidado el archivo, son 100 años de historia y es uno de los archivos más importantes que hay en Colombia. Yo no sé si un recorrido de 100 años congela 100 años de historia de Colombia. A mí me parece que lo bonito que tiene un medio como Cromos es que nos hace vivir permanentemente la historia. Cromos siempre ha cubierto moda desde sus inicios hace 100 años. Si usted coge una revista de hace 100 años, hay algún reporte de moda llegado desde París, que siempre ha sido como la meca de la moda, y a usted le contaban en Cromos y usted creía. Y luego aparece Gloria Valencia haciendo reportes de moda también, Pilar Castaño. Yo creo que en Cromos hemos estado como los periodistas de moda más reconocidos del país. Siempre hemos tenido algún espacio ahí. Yo la verdad siempre he tenido y tuve una relación muy fuerte con mamá. Trabajábamos juntas, yo la acompañaba todo. Entonces empecé a acompañarla a Cromos y empecé a ver y a sentir la dinámica de la reportería, de cubrir los eventos, la inmediatez de la noticia. Yo digo que Cromos ha estado en todo. Cromos ha estado muy metido, obviamente, en la realidad nacional, y de la realidad nacional hacen parte los textileros, la moda, los productores, la industria, de todo. Y entonces con los premios ya se estrechan mucho esos vínculos y la revista pasa a darle a la moda un puesto mucho más importante del que siempre había tenido. Yo sí creo que Cromos dejó de ser una revista local, una revista de ciudad, una revista, digamos, más regional, a una revista internacional. Cromos es una revista que está desde los inicios del concurso en el año 34, cuando a Ernesto Carlos Martelo y a Daniel Lemaitre se les ocurre que, con motivo de la inauguración del puerto de Cartagena, con la presencia del presidente Olaya Herrera y Franklin Delano Roosevelt, había que hacer un gran evento que además sirviera para el turismo y demás. La revista Cromos ha sido como una columna o un eje permanente en toda la historia del concurso nacional de belleza. Y algo que es muy importante para el concurso es la creación del mini Cromos. Eso es algo propio de Cromos. De pronto me llama Julio Andrés. Vicky, ¿me prestas tu casa en las islas? Julio Andrés, mi casa en las islas, ¿para qué? Para las reinas. Le dije, arranquemos. Entonces me llega barco con las reinas. Hacer así, clic, clic y clic. Las reinas llegan todas mareadas, vomitadas, vueltas nada. Entonces yo empecé a tirarme un almuerzo de estos, pero de Cartagena, de las islas de Lagos, con coco, los pescados divinos, las armé todo delicioso. Esas reinas salían divinas.
Hacer un Minicromos era una gran producción, siempre fue una gran producción porque había que pensar en varios fotógrafos, en 3 fotógrafos, eran en un promedio de 20 o 21 candidatas, más el equipo del concurso de belleza, más todo el equipo de producción y periodístico de la revista. Ya en la producción había muchos retos porque ellas, las reinas siempre llegan muy amigas, pero cuando ya se paran al frente de la cámara, la competencia empieza la competencia empieza en el momento en que empieza el Minicromos. De la revista en la que yo tuve la dicha de trabajar, porque fue un verdadero placer y una alegría. De esa revista a esta revista que se hace ahora, cuando está cumpliendo 100 años, hay muchas diferencias. Me parece que aquella revista apostó por descubrir un país que todavía era manso, y entonces pudimos desarrollar un periodismo que pudiéramos llamar de aventura, en donde los reporteros nos lanzábamos en la búsqueda de un país inédito o que creíamos inédito, para contarlo a unos lectores que se sorprendían con unas historias desprovistas por completo de catástrofes y de conflictos. La revista, yo creo que desde su origen tenía, con la novedad que era la imagen para ese entonces, ¿verdad? Quería como acercar y quería mostrar el acontecer colombiano, pero al mismo tiempo había como una filosofía, para mí yo siento positiva, una revista que mostraba lo nuestro y nos mostraba en el mundo y nos mostraba el mundo. La revista un poco registró también parte de mi vida y de mi trabajo, ¿no? De formar parte de nuestra historia. Es decir, que yo pienso que era en ese entonces esa necesidad de la actualidad, ¿verdad? Yo creo que nos acercó, fue como una ventana y nos acercó a muchas cosas de nuestra realidad y de nuestros sueños también. Yo creo que simplemente es una revista ahora menos lanzada a la búsqueda de un país por contar, más urbana, no es tan periférica, no le interesa tanto qué está pasando en las esquinas de las veredas, en las orillas de los ríos, en las cumbres de la cordillera. No le interesa tanto, dijéramos, esa geografía remota de un país que yo no tengo dudas todavía tiene mucho por contar. Cuando uno habla de publicidad y de marcas y habla de conceptos y de todo eso, uno habla de kilometraje, de las ideas que perduran a través del tiempo. Creo que Cromos desde el principio fue eso, ¿no? Como uno ve las diagramaciones de la época, de las primeras revistas, uno ve el diseño, lo que buscaba la gente que la hacía, ¿no? Eso fue una muy buena idea y las ideas buenas se van a través del tiempo. En este momento llegar a cumplir 100 años es demasiado. Eso quiere decir que las bases de nuestros antecesores fueron bien fundamentadas. Hay una historia del país, hay una historia gráfica de Colombia. Si algún estudiante de diseño, de periodismo, quiere recuperar memoria, quiere saber qué ha pasado, todo lo puede encontrar en la revista Cromos en esos 100 años. Es muy importante que una revista llegue a 100 años y son pocas las que van a llegar a esa edad. Yo creo que Cromos a sus 100 años tiene que entender que el mundo ha cambiado y tiene que entender que la mujer hoy juega en nuestra sociedad un rol muy diferente al que jugaba antes. Y todavía, digamos, este es un país claramente machista que es algo en lo que una revista para mujeres pues tiene que participar, digamos, de esa discusión, de ese debate y ayudar a que su voz impulse a la sociedad a madurar. Cromos es la demostración de que contra todos los pronósticos el periodismo escrito dice presente, presente, presente.